Es un honor que me abruma extraordinariamente, porque yo llevo muchos años viniendo a Valencia a trabajar con mis amigos de la Universidad de Valencia. Me siento parte de la universidad, pero ahora con el doctorado honoris causa siento que realmente me hacen parte del claustro en el sentido más estricto, y eso me honra mucho cuando pienso en el significado que tiene esta universidad para la promoción, la enseñanza, la investigación de la teoría de la evolución a nivel mundial. El gazpacho prebiótico es un juego con una metáfora que usamos mucho en Origen de la Vida, con la idea de que en el planeta se acumularon compuestos orgánicos porque hubo reacciones químicas, choques de cometas, meteoritos, que acumularon las moléculas de donde se formaron los primeros seres vivos. Y en 1929 un inglés extraordinario, John B.S. Haldane, llamó a esa solución la sopa primitiva o la sopa prebiótica. Y bueno, como en España el gazpacho es una de las grandes contribuciones a la gastronomía, dije yo, bueno, ¿por qué no jugar con la idea de un gazpacho primitivo? Porque además creemos que en realidad la sopa primitiva era mucho más estable si las temperaturas eran bajas. Es decir, no es lo mismo una crema de calabaza caliente que un gazpacho prebiótico. Porque yo creo que vivimos en una cultura donde tenemos la tradición judío-cristiana de que las cosas tienen un origen y tendrán un fin. Es decir, tenemos un concepto lineal del tiempo. Y si tenemos un concepto lineal del tiempo, eso significa que tenemos un universo donde hay historia. Y de manera natural, cuando nos comparamos, por ejemplo, con una gallina o con un pescado, vemos similitudes. Esas similitudes nos hacen reflexionar en el ancestro que tuvimos en común, el pescado, la gallina y nosotros mismos. Y eso lo puedo seguir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y darnos cuenta que venimos de una población ancestral, y su naturaleza se convierte en una pregunta científica muy natural. Sí, 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 el azar es lo que nos permite explicar que nosotros tenemos diversidad en una población biológica. Usted y yo somos de la misma especie, pero unos tenemos el lóbulo pegado a la cabeza, otros no, tenemos distintos tipos sanguíneos, tenemos distintas tendencias a la diabetes, etcétera, y la selección natural va a actuar sobre esa diversidad que explicamos en términos del azar. También el azar puede tener consecuencias mayúsculas. Ningún dinosaurio se hubiera imaginado que de repente, por casualidad, iba a caer un meteorito que iba a hacer que hubiera un cambio brutal en la biosfera. Entonces sí, reconocemos el papel ontológico del azar, pero en términos de selección natural, de la teoría de la evolución, siempre unido a la selección natural, que es el componente determinístico, ¿no? La cantidad de premios Nobel o de centros de investigación que uno ve en países como Estados Unidos o Inglaterra o Alemania, pero yo creo que nosotros no estamos determinados históricamente a no jugar un papel importante en la ciencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que es fascinante es cuando uno revisa la historia de los países hispanoparlantes, uno se da cuenta que también tuvimos el fenómeno de la Ilustración, que también tuvimos grandes naturalistas, grandes astrónomos, grandes matemáticos, grandes naturalistas, y yo creo que nosotros nos debemos afianzar en esas tradiciones científicas, culturales, para darnos cuenta que en la definición de la historia cultural de un pueblo, de una nación como los nuestros, también la ciencia forma parte de ello. Bueno, eso lo que significa es que ha habido un proceso de penetración muy constante que yo creo que nosotros debemos de tener sin evitar el derecho a la libertad religiosa. Todo el mundo tiene derecho a la libertad religiosa, pero la única sociedad en la que cabemos los que son religiosos y los que no somos religiosos es una sociedad laica, y el Estado y la sociedad tienen la obligación de promover esa educación secular. Ciertamente hay tradiciones científicas que son muy importantes. Por ejemplo, si uno se fija en la tradición europea, había una visión de las ciencias naturales muy integral, muy completa. Yo tuve la
suerte de conocer muy bien al profesor Oparin, que fue uno de los grandes teóricos sobre la idea del origen de la vida, y uno platicaba con él y se daba cuenta que estaba charlando con un científico del siglo XIX, porque era una persona que podía leer el latín, el griego, que recitaba a Pushkin a la hora de brindar, que conocía muy bien la bioquímica, conocía muy bien la química de la tierra primitiva, y yo creo que esa idea la estamos sacrificando con licenciaturas de tiempos cada vez más cortos, con esta visión en donde el estudiante, la alumna son parte de una estrategia de mercado y no de creación, reflexión y preservación de la cultura y la ciencia, ¿no? No tanto como debiéramos. Los latinoamericanos nos dedicamos a reclamar España y España se dedicó a ver hacia Europa. Yo creo que fueron políticas equivocadas. Yo a veces me pregunto qué hubiera pasado si en lugar de tanto fasto y esplendor hubiéramos dedicado esos recursos a crear un fondo de becas que intercambiaran estudiantes y profesores a ambos lados del Atlántico. Tenemos no solo el lenguaje común, sino tenemos una cultura en común. Y a mí lo que me preocupa es que cuando tenemos situaciones de crisis internacional, económica, lo primero que se sacrifica son precisamente esos intercambios. Imagínese usted el efecto que tendría un equivalente al programa Erasmus entre los pueblos hispanoparlantes. Sería absolutamente maravilloso, ¿no? No, en México tenemos, yo creo que en México tenemos ruptura generacional muy fuerte porque durante mucho tiempo el aparato de investigación no fue capaz de recuperar a los científicos jóvenes que habían terminado de formarse o que se estaban preparando en el extranjero. Ahora las políticas han cambiado, pero nunca son suficientes. No son suficientes porque uno le puede echar la culpa al Estado, yo creo que la sociedad también tiene una responsabilidad, se tiene que garantizar que haya espacio siempre para la gente joven. La ciencia es como el conde Drácula, siempre anda buscando sangre fresca y yo creo que sin eso no puede la ciencia desarrollarse de una manera equilibrada, ¿no?